Listo. ¿Ya estás grabando? Ok, bueno, empecemos otra vez. Hola, buenas tardes a todas. Antes que nada, nos gustaría agradecerles por estar esta tarde acompañándonos. Bienvenidas al conversatorio de Feminismo Rojo, en el que nos vamos a adentrar en el feminismo marxista para principiantes. Como invitada especial tenemos a Enia Fariña y las organizadoras son Valeria Domínguez, Estefanía Guillén y su servidora Hipatia Rosado. Esto es parte de un proyecto para nuestro servicio social CEFODE. Nuestro objetivo es abordar desde la experiencia de nuestra invitada cómo es que el feminismo marxista es una rama importante que necesita visibilidad, así como responder dudas frecuentes acerca de este mismo. Les recuerdo las reglas nada más. Es permanecer con el micrófono apagado, pueden tener sus cámaras activadas o desactivadas, eso es como ustedes gusten. Debemos de mantener el respeto hacia todas las participantes y como plus, al final de la sesión habrá preguntas y respuestas. Pueden escribir sus dudas en el chat. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Vamos con las preguntas, Enia. ¿Cómo es que tú iniciaste en el feminismo? Bueno, inicié en el feminismo cuando era adolescente, ahorita tengo casi 28, desde más o menos los 15, 16 me identifico como feminista. La verdad es que no puedo, o sea, no tengo así como un momento que yo les pueda decir, pues aquí empecé a ser feminista, sino que fue como un proceso poco a poco de, yo creo como el viaje de todas las feministas, de empezar a entender ciertos, pues a empezar a identificarte con los problemas de explotación y de opresión que sufrimos las mujeres. Después, más adelante, cuando estudié y estuve pues como en la academia, fue que empecé a sentir más como todas los problemas que nos afligen a las mujeres en cuanto al género se refiere. Y pues mi transición fue bastante, pasé por varias etapas. Primero, cuando empecé en el feminismo, estaba muy metida en, como yo creo todas las feministas, en el feminismo liberal. Además de que, pues, por obvias razones, yo me considero una mujer relativamente privilegiada, ¿no? No tenía que cuestionarme muchas cosas que otras mujeres se cuestionan desde la infancia. Más adelante después, ya cuando estaba estudiando y empecé a leer más teoría, estuve un buen rato en el feminismo radical. Y más adelante, pues terminé aquí, en el feminismo marxista, que creo que es, bueno, obviamente, supongo que todas las feministas dicen lo mismo desde su rama, pero creo que es la rama que es más completa, que más abarca y tiene en cuenta, pues, todas las cuestiones que afligen a la sociedad, no solamente a las mujeres, y el análisis es, pues, mucho más amplio. Ya, más o menos. No te escucho. Estás muteada. Perdón. Sí. ¿Cómo fue que conociste el marxismo y cuándo fue que te identificaste tú como feminista marxista? Ok, el marxismo lo conocí estudiando, pero digamos, yo la verdad es que tuve una crianza bastante de izquierda. Mi papá es anarquista, mi mamá ya no es tan de izquierda, pero durante muchos años fue de izquierda. Tuve además el privilegio de tener una educación muy crítica en la que hasta tenía una materia en mi educación básica que era precisamente basada en criticar a los medios y cómo analizar la manera en la que el lenguaje es utilizado en los medios de comunicación para decir una u otra cosa. También estuve muchos años con un economista, entonces durante ese tiempo pude cursar bastantes materias en la Facultad de Economía en la UNAM y leer bastante. Por ese lado me considero muy privilegiada porque pude leer el Capital y analizar el Capital con mucha ayuda. Y ya he hablado varias veces de esto, pero el antes y el después en mi vida política fue una experiencia que tuve en el 2013 en un proyecto de los zapatistas, del EZLN. Abrieron una convocatoria que llamaron la Escuelita Zapatista, que era como una invitación a las personas de afuera a ir a las comunidades zapatistas y aprender sobre sus modos de autogobierno, su proceso de comunidad, cómo viven, cómo cultivan, cómo
reparten los recursos. Y sí es verdad que los zapatistas no son comunistas, ni mucho menos, pero sin duda tienen una lucha muy, muy válida y han logrado un montón de cosas. Y esa experiencia fue lo que me hizo cambiar muchas posturas que tenía todavía un poco, digamos, centristas y radicalizarme un poco más hacia la izquierda y empezar a leer mucho más sobre los procesos marxistas, los procesos del socialismo, del comunismo, a entender sobre la decolonización, sobre las experiencias indígenas. Sí, este es el momento que yo digo, bueno, esto es como mi antes y después en mi conciencia de clase y de poder también como salir de todas estas burbujas que uno se crea en cuanto cuanto a la clase en la que estás, la raza que eres, o bueno, el color de piel que eres, y las experiencias que uno tiene y a veces no te das cuenta hasta que como que te meten directamente a otro mundo. Así conocí el marxismo. Oye, ¿y qué es eso de, o nos podrías explicar qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha? ¿Cómo es que se sabe? Sí, bueno, muy resumido, el tema de la izquierda y la derecha proviene de la Revolución Francesa, de los procesos revolucionarios que sucedieron en ese momento. En los consejos con el rey, quienes se sentaban a la derecha del rey eran los que eran pro antiguo régimen, digamos, los que apoyaban al rey, y los que estaban a la izquierda eran los revolucionarios. De ahí viene la terminología de izquierda y derecha, pero pues obviamente esta terminología con los siglos ha ido tomando pues muchos matices, porque a veces incluso es muy difícil categorizar ciertas corrientes políticas de un lado u otro. Por ejemplo, el liberalismo es difícil colocarlo en la derecha o en la izquierda. Pero resumido, la derecha es, por lo general, mucho más conservadora en lo social. Son corrientes políticas que apoyan a un Estado defensor de la clase alta, de los empresarios, digamos, ahí podemos meter a un tipo de liberalismo también, ¿no? Como el libre mercado, todo esto que beneficia a los empresarios, eso es derecha también. Y la izquierda defiende, por lo general, un Estado defensor del pueblo, un Estado o sea, la existencia del Estado como una figura que está ahí para cuidar, defender a la población general. Y en ese paquete podemos ver a los socialdemócratas, por ejemplo, que son bastante liberalistas, pero están más del lado de la izquierda. También encontramos a los anarquistas, que están por la abolición del Estado de plano. El espectro es muy amplio y a veces no es tan fácil categorizar a la gente en una u otra corriente. A veces se mezclan entre ellas. Pero pues, resumido, eso es la izquierda y la derecha. Ok, perfecto. ¿Y qué es el marxismo? Y en sí, ¿cómo es que se relaciona el marxismo con el feminismo? Ok. El marxismo es una filosofía política, social, económica, que plantea la liberación o, bueno, la emancipación de la humanidad de sus sistemas de opresión a través de la abolición de la propiedad privada. La propiedad privada, aquí quiero hacer un pequeño hincapié, la propiedad privada son que también a veces se mezcla un poco con medios de producción, que solo van a escuchar mucho cuando hablan con una persona que es socialista o comunista. Es todos los medios que te permiten la explotación de alguien más. O sea, cuando hablamos de medios de producción, estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que necesitas para trabajar. Si hablamos, por ejemplo, de la agricultura, pues los campos, los tractores, las semillas, todo lo que necesitas para trabajar son medios de producción. Y los medios de producción están dentro de lo que es propiedad privada, ¿no? Tener, por ejemplo, ser arrendatario, ser arrendador, tener varias propiedades y utilizarlas para rentarle a la gente es una propiedad privada. El marxismo categoriza como explotación, bueno, la palabra se utiliza en el marxismo como la toma de la plusvalía de las personas, la toma del excedente de trabajo de una persona,
dentro de, por ejemplo, si hablamos de una empresa, pues en las empresas los empresarios siempre cobran más por tu trabajo del que te pagan, porque si no, pues obviamente no generarían ellos un excedente, no ganarían de vuelta su inversión. Y cuando hablamos de la gente que renta propiedades, pues ahí ya es directamente como pedir dinero sin trabajo, ¿no? El marxismo está súper basado en el trabajo y analiza todo a través de lo que es el trabajo, digamos como honorable, por decirlo de alguna manera sencilla. Y para el marxismo, el pedir dinero o recibir dinero sin tú haberlo trabajado es explotación. Entonces, el marxismo es eso, ¿no? Es plantear la liberación de la humanidad a través de la eliminación de la propiedad privada. Al marxismo también a veces se le llama socialismo científico, que es como la solución, porque el marxismo implica no solamente la respuesta al problema, sino que el marxismo es la crítica del capitalismo, el análisis del capitalismo, la crítica del capitalismo, y Marx no es anticapitalista, sino que es postcapitalista, ¿no? Que esto es algo que mucha gente confunde. Y a lo que voy con esto es que el marxismo analiza la historia en etapas económicas, ¿no? Y para el marxismo el capitalismo es necesario dentro de las etapas de los diferentes sistemas económicos que ha atravesado la sociedad. Y entonces la solución a este análisis, esta crítica, es lo que se llama el socialismo científico, que se le llama científico porque, digamos, es una corriente dentro del socialismo, hay varios tipos de socialismo, y es como la contraparte del socialismo utópico, que está muy basado en el idealismo. Se le llama científico porque basa su análisis histórico en el materialismo dialéctico. El materialismo no viene de Marx, el materialismo es una corriente filosófica muchísimo más antigua, viene de la antigüedad que Marx, y es la contraparte del idealismo en la filosofía. Y resumidísimo, el materialismo plantea la materia como lo primero y lo principal, y de la organización humana para gestionar esta materia es que surgen las ideas y no al revés, ¿no? Y la dialéctica viene de Hegel, que es un idealista, es un filósofo alemán también. La dialéctica es, también muy, muy resumido, es el análisis de dos cosas opuestas para llegar a un resultado. Por darles un ejemplo, algo que hace el marxismo es analizar, por ejemplo, los deseos de la población, ¿no? Así fue que llegó Marx a la conclusión de la lucha de clases, ¿no? Por un lado está la gente que renta los espacios, por ejemplo, ¿no? Y el que renta quiere que las rentas sean lo más bajitas posible, pero el que es dueño de la propiedad quiere que las rentas sean lo más altas posible, ¿no? Entonces, el análisis de estas dos contradicciones, estas dos contraposiciones, es dialéctica en la filosofía. Y el término materialismo dialéctico, eso sí es como nato de Marx. ¿Qué otra cosa es importante notar? Pues el materialismo histórico, ¿no? Que es el análisis de la historia a través del materialismo, a través de la materia. ¿Vas a salir? Que es el análisis de Marx, de entender cómo la sociedad se ha ido formando y se ha ido organizando a través de la materia y de la obtención de esta y de una manera de cómo nos hemos organizado para sostenernos. Y la conclusión a la que llega pues es precisamente esta lucha constante histórica, ¿no? Entre qué hacer con ese excedente de producción, desde la antigüedad hasta ahora. Y cómo se conecta el marxismo con el feminismo, que eso ya sería como definir un poco lo que es el feminismo marxista. El feminismo marxista es pues la unión de estas dos cosas, es la unión de la teoría filosófica marxista, del análisis del mundo a través de lo económico, de las clases sociales, y cómo esto se refleja en el patriarcado, o más bien cómo el patriarcado... Existen dos corrientes, existen feministas marxistas que apuntan a que el capitalismo nace del patriarcado, y hay otras que más bien los toman como entes distintos. Pero en general,
lo que trata de hacer el feminismo marxista es de luchar contra estas dos formas de opresión, sabiendo que aunque el patriarcado es muchísimo más antiguo que el capitalismo y el patriarcado están casados y el capitalismo necesita del patriarcado para funcionar bien, necesita del patriarcado para atenuar muchos de los problemas sociales que existen, ¿no? Por ejemplo, hoy en día lo que vivimos, estas jornadas de 40 horas a la semana y 48 horas a la semana, están basadas en sistemas de organización de los 50, ¿no? De los 50, 60, en los que existía una persona siempre en casa que hacía todo el trabajo doméstico, que criaba a los niños, para atenuarle un poco la vida al obrero, para suavizarle la vida al obrero y que el obrero no se radicalizara tan rápido, o de que la clase proletaria no se uniera, ¿no? El patriarcado, esa es su función en el capitalismo, utilizar a las mujeres como un apoyo para el obrero, haciendo un trabajo gratuito, y ahora, ¿no?, que hemos avanzado un poco más en el progreso de las mujeres